Bien, estudiantes, nos encontramos en una nueva clase de física. Esta vez vamos a estudiar el tema de trabajo mecánico. Es un tema que tiene que ver con la segunda ley de Newton que ya habíamos estudiado anteriormente. Nos dice que mecánicamente trabajo, que se representa con la letra W, se refiere a la relación entre el componente de la fuerza F y el desplazamiento D. Por lo tanto, el trabajo realizado por una fuerza constante al mover un objeto es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y la componente de la fuerza que sea paralela al desplazamiento. Aquí he resaltado los componentes principales: trabajo, que se representa con la W, fuerza constante, que es F mayúscula, desplazamiento, que es D minúscula. Estos valores deberán multiplicarse. Vamos a explicar con un gráfico para que sea más entendible. Habíamos visto anteriormente lo que era la segunda ley de Newton. Como recordarán, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y habíamos visto también unos ejercicios en base a esto, ¿verdad? En el trabajo mecánico se aplica lo que es la segunda ley de Newton, solamente que aplicamos el resultado. Es decir, tenemos aquí una persona que está empujando una caja, ¿verdad? Y la ha movido una cierta distancia. Esta persona, al mover esta caja, está realizando un trabajo mecánico. Al decir trabajo mecánico, no nos referimos precisamente a lo que hace una máquina, como lo que es un motor, por ejemplo. Trabajo mecánico es todo aquel movimiento o desplazamiento de una masa o de un objeto, sin importar qué o quién sea lo que produce esta fuerza. En este caso, la fuerza está producida por una persona para que esta masa de este objeto pueda desplazarse cierta distancia, ¿correcto? Entonces, entre los factores que intervienen en el trabajo mecánico tenemos la fuerza, que tendrá una componente vectorial, es decir, una línea recta que indica una dirección. Tenemos la distancia o el desplazamiento. En este caso, esta caja se ha movido cierta distancia o cierto desplazamiento y nos dice que las fuerzas y la distancia deben ser paralelas, es decir, en el mismo sentido que va la fuerza, en el mismo sentido deberá ser la distancia. ¿Lo ven? La fuerza se dirige hacia un lado, igualmente la distancia es hacia un lado. Tanto la fuerza como la distancia están separadas por el mismo espacio. El concepto general de lo que era líneas paralelas. ¿Se recuerdan? Líneas paralelas son dos líneas rectas que se separan por un mismo espacio. Basadas en estas referencias podemos obtener lo que es la fórmula que nos dice que trabajo mecánico es igual a la fuerza por la distancia recorrida de la masa, ¿correcto? Tanto la fuerza como la distancia tienen sus respectivas unidades de medida y lógicamente el trabajo mecánico también tiene una unidad de medida. Quedaría de esta forma: fuerza, que se mide en Newton, por distancia, cuya unidad principal es el metro. Al multiplicar, esto nos da como resultado joules, que se representa con la letra J mayúscula. Bien, y esta es la fórmula general del trabajo mecánico. Vamos a observar un ejercicio para poder comprender de mejor manera. Tenemos aquí un ejemplo. Nos dice: una persona empuja una mesa aplicando 52 newtons de fuerza para poder moverla 5 metros. ¿Cuál fue la cantidad de trabajo que se realizó? Aquí tenemos entonces una persona que está moviendo una mesa, la está empujando, ¿verdad? Está aplicando cierta fuerza para que la mesa se pueda mover una cierta distancia. La fuerza que está aplicando es de 52 newtons y la distancia que se ha movido la mesa fue 5 metros. Nótese que no estamos considerando la masa del objeto, solamente estamos considerando la fuerza que se le está aplicando. Con estos datos, entonces, podemos resolver aplicando la fórmula general del trabajo mecánico, ¿verdad? Que nos dice que trabajo mecánico es igual a fuerza por el desplazamiento o la distancia. Vamos a reemplazar los valores de la fuerza y la distancia. Fuerza 52 newton por la distancia o el desplazamiento 5 metros. Multiplicamos 52 por 5, eso nos da como resultado 260 joules, que es la unidad de medida con la cual se mide el trabajo mecánico. Por lo tanto, en respuesta, se realizó un trabajo total
de 260 joules, ¿correcto? Y de esa forma es como se aplica la fórmula de trabajo mecánico. No siempre la fuerza será aplicada en línea recta, como vemos en este ejemplo. Puede variar. Vamos a ver el trabajo mecánico con variación de ángulos. Existen ocasiones en donde el trabajo mecánico se aplica con cierto grado de inclinación angular. En este caso, la fuerza aplicada no es 100% paralela a la dirección, como vimos antes. Para estos casos, se agrega a la fórmula original el producto de la función coseno por el ángulo, es decir, coseno por el ángulo θ en este caso. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí una persona y está jalando un pequeño carrito o una plataforma con ruedas, y sobre esa plataforma hay una masa, un objeto. ¿Sí ven? La persona está jalando este carrito o esta masa hacia esta dirección. Es la misma dirección que la distancia que estamos viendo. Solamente que ocurre algo, que la fuerza no está aplicada totalmente horizontal, como habíamos visto en el caso anterior, donde estábamos empujando la mesa. Esta vez la fuerza está variando. Nos dice, la fuerza no es 100% paralela, y es verdad, la fuerza que se está aplicando no es totalmente paralela al desplazamiento. Si se dan cuenta, la persona está jalando hacia adelante y hacia arriba debido a la inclinación. ¿Sí ven? Jalando hacia arriba debido a la altura de la persona, y hacia adelante porque es el desplazamiento que quiere originar, ¿verdad? Entonces la fuerza que se está aplicando para mover es esta línea punteada. Esa es la fuerza que se aplica para mover el objeto. Pero la fuerza de la persona está dirigida hacia arriba y hacia adelante. Por lo tanto, esa variación tiene una medida de un ángulo, que es el ángulo θ. Cuando existe este tipo de inclinaciones, la fórmula cambia. Se le debe agregar el coseno del ángulo, es decir, de esta forma. Trabajo mecánico es igual fuerza por distancia por coseno del ángulo θ. Vamos a resolver este ejercicio para explicarlo de mejor manera. Nos dice, una persona jala una caja sobre una base rodante con una cuerda en un ángulo de 40 grados, aplicando una fuerza de 34 newton. ¿Cuál será la cantidad de trabajo realizado si la mueve 8 metros? Es decir, tenemos un vagón atado a una cuerda y una persona que lo está jalando. Esta cuerda está trazando un ángulo con respecto al desplazamiento horizontal, está trazando un ángulo de 40 grados. La fuerza que está aplicando esta persona es de 34 newton, y el desplazamiento o la distancia que logra moverla es 8 metros. Con estos datos vamos a reemplazar en la fórmula. Nos quedaría de esta manera: 34 newtons, que es la fuerza que está aplicando la persona, por 8 metros, que es la distancia que ha recorrido el vagón, por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 40 grados. Y aquí están los 40 grados. Vamos a multiplicar primero el valor de la fuerza por la distancia. Nos da 272. Y ahora multiplicamos por el coseno de 40 grados. Esto pueden resolver con la calculadora. Solamente ponen 272 por coseno 40 grados. Si no tienen calculadora científica, pueden hacerlo con su celular. Simplemente ponen el celular de forma horizontal y les aparecerá la función coseno, que está con las siglas COS. Entonces escribimos en la calculadora 272 por coseno de 40. Este símbolo no lo agregamos. Una vez que introducimos esos datos en la calculadora, nos dará como respuesta 208,36 joules. Si nos sale con decimales, vamos a utilizar solamente dos cifras decimales, ¿correcto? En este caso nos queda 208,36 joules, que es la cantidad total de fuerza mecánica que está aplicando esta persona para jalar el vagón con la caja encima. Por lo tanto, respuesta, la cantidad de trabajo realizada es de 208,36 joules. Y esta es la forma en la cual se aplica la fórmula de trabajo mecánico, tanto cuando es de forma horizontal como cuando existe una variación con respecto al ángulo de inclinación.